Estudios de la Biblia con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts, todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Buenas tardes tengan todos en este estudio de la Biblia del día hoy miércoles. Una vez más estamos por aquí para enseñarle, para ayudarle, para instruirlo, para introducirlo en lo que es el estudio de la Biblia. Tenemos a través de la línea telefónica a nuestro hermano David Elio. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Ángel Bolívar. Dios le bendiga. ¿Cómo ha seguido en el día de hoy? Amén, amén. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Y pues, ya usted sabe, esperando pues conocer más acerca de ese maravilloso libro de la Biblia. Y me gustaría, yo sé que muchas personas no estuvieron con nosotros la semana pasada, donde se hizo una pequeña introducción sobre lo que es la Biblia. Me gustaría que ya mismo comencemos con eso. ¿Me puedes, por favor, hacer una pequeñita introducción de lo que hablamos la semana pasada, David? Muy bien. Primeramente quiero pedir perdón porque, por un lado, invitamos a la gente a sentarse y a abrir su Biblia y estudiar con nosotros. Ajá. Y a veces íbamos muy rápido y no le dimos tiempo a la persona a buscar en su propia Biblia lo que estamos leyendo. Gracias a la persona que nos llamó la atención, y vamos a tratar de hacerlo mejor para que cada persona que quiere participar, que sea como los de Berea, que abre su Biblia, que escudriñe si es lo que estamos diciendo, sea conforme a la palabra de Dios, y si estamos mal, que nos corrijan también. Claro, y es importante también, David, que dejemos saber a los demás qué versión vamos a estar usando de la Biblia en los versículos que se van a leer. Sí, estamos usando en Nueva Biblia de las Américas. En algún momento hablaremos de diferentes versiones. No es la única versión buena que existe, pero la estamos usando en este programa. Entonces, pues, la semana pasada hablamos la pregunta era si se puede entender la Biblia. Y empezamos a hablar del hecho de que sí se puede entender. Un niño puede entender las cosas más importantes, las cosas más básicas de la Biblia, y que la Biblia es un libro importantísimo porque contesta todas las preguntas básicas de la vida, como el origen, el propósito, la moralidad y el destino. Y hablamos también de que la Biblia es una colección de 66 libros escritos durante 1500 años por 40 hombres, escrito en hebreo, griego y un poco de arameo, inspirado por Dios. Es el libro más conocido en el mundo, el libro más importante del mundo. Y comenzamos a hablar un poco sobre el contenido de la Biblia, y queremos hoy pues entrar en más detalles sobre el contenido de la Biblia. Vamos a estar mirando esto como a nivel de helicóptero, a nivel para ver el bosque. Más adelante, pues, entraremos a ver los árboles bonitos que hay en la Biblia, pero queremos ver el panorama completo. Porque siempre es importante, al estudiar la Biblia, el contexto. Como siempre decimos, un texto fuera de contexto
es un pretexto. Y el contexto básico, primeramente, en cualquier estudio bíblico, tiene que ser el contexto de la Biblia completa. Tenemos que tener un concepto de lo que es la Biblia, de principio al final, un concepto general, para entonces colocar cada escritura en su lugar y entender mejor dónde estamos en la historia, en qué parte estamos, si estamos en el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, quién está hablando, a quién está hablando, y cuáles son las circunstancias de la historia que se está contando en esa parte. Así que quisiéramos comenzar entonces repasando rápidamente lo que hablamos la semana pasada, que es la historia básica de la Biblia. Se puede colocar todos los eventos en la Biblia en este pequeño bosquejo. Que Adán vivió aproximadamente 4,000 años antes de Cristo. Noé, aproximadamente 2,500 años antes de Cristo. Abraham, 2,000 años antes de Cristo. Moisés, 1,500 años. David, 1,000 años. Se fija que cada 500 años tenemos un personaje sobresaliente. Y el último, vamos a los 600 años más adelante, 400 antes de Cristo, el último escritor del Antiguo Testamento, Malaquías. Entonces entramos en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento completo fue escrito durante un periodo, cubre una historia de menos de 100 años, y el último escritor fue Juan, que escribió Apocalipsis aproximadamente 96 años después de Cristo. Esta historia de la Biblia abarca la historia desde la creación hasta el fin del mundo, en historia y en profecía. Entonces, el énfasis siempre es el pueblo de Dios, y el tema principal obviamente es Cristo, que Cristo viene en el Antiguo Testamento, Cristo vino, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Cristo viene otra vez, que eso se encuentra en el resto del Nuevo Testamento después de Juan. Y lo que queremos entrar ahora es hablar un poco sobre las divisiones de los 66 libros. Estos libros, se puede colocar en grupos. Vamos a decir que la organización que nosotros tenemos del Antiguo Testamento es un poco diferente de lo que los judíos tenían, la forma de organizar los libros. El contenido es el mismo del Antiguo Testamento, pero la forma de organizarlo que tenemos nosotros en inglés y en español es un poco diferente, pero es el mismo contenido, comenzando con 5 libros que decimos libros de la ley, escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego tenemos 12 libros de historia, que comienza con Josué hasta el libro de Esther. Y esta historia abarca todo lo que es la historia del Antiguo Testamento. Los otros libros que quedan de los 39 del Antiguo Testamento se pueden colocar dentro de estos libros de Génesis hasta el libro de Esther. Tenemos un grupo de 5 libros que llamamos poesía: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y luego tenemos 17 libros de profecía. A veces lo dividimos entre 5 libros de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. Mayores solamente porque los libros son más largos, no que sean más importantes. Menos el libro de Lamentaciones, que es un libro corto, pero se une con Jeremías entre lo que se llama los libros de profecía mayor. El Nuevo Testamento también se puede dividir en 5 partes: 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan; un libro de historia, la historia de la iglesia, el libro de los Hechos; 14 cartas de Pablo, cartas de otros, y el último libro sería el libro de Apocalipsis. Un total de 27 libros en el Nuevo Testamento
sumando al Antiguo, tenemos 66 libros en total. Quisiéramos entonces, a través de este programa, comenzar a hablar del tema principal de cada uno de estos libros para ir entendiendo mejor el bosquejo general de la Biblia antes de entrar en más detalles en programas futuros. ¿Cómo no? Pero antes de entrar en esos detalles y entrar en esas informaciones, vamos pues a nuestra primera pausa. Vamos a nuestra primera pausa y vamos a escuchar pues qué nos tienen unos hermanos que están pues apoyándonos, que están pues dando su ayuda también a que el pueblo de Dios y el pueblo generalmente aquellos que no conocen mucho de la Biblia pues aprendan de la Biblia. Y para eso pues tenemos a un querido hermano. Bueno, vamos a poner lo que él mismo se introduzca y que él mismo pues se presente y ustedes se instruyan y se edifiquen con lo que el hermano nos tiene para este día en esa sección. Escuchemos. Presentamos el Salmo de la Semana. Buenas tardes, estimado oyente. Le habla Carlos Pérez. Por la gracia de Dios, soy predicador de la Iglesia de Cristo en Winter Park, Florida. Quiero compartir con ustedes, estimados oyentes, el Salmo de la Semana. Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3. Vamos a mirar esos primeros 3 versículos y el próximo miércoles seguimos con el versículo 4, 5 y 6. El tema de la reflexión del Salmo de la Semana se llama Dos hombres, dos caminos, dos resultados. Vamos a mirar el primer versículo para leerlo y meditar en él. Salmo 1, versículo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un versículo precioso, este Salmo capítulo 1, versículo 1. Aquí dice y comienza: bienaventurado el varón. Un hombre decide ser bienaventurado y el otro o los otros hombres deciden no ser bienaventurados. ¿Qué significa, estimado oyente, ser bienaventurado? A los ojos de Dios, conforme a la palabra de Dios y no conforme a los pensamientos del hombre. Pues significa dichoso, feliz, afortunado y bendito todo aquel que ama y teme a Dios conforme a su palabra. Ese es una persona bienaventurada. Y para ser bienaventurado, estimado oyente, tenemos que tomar decisiones. Algunas decisiones son los que uno no debe hacer, y hay otras decisiones que lo que uno sí debe hacer. Quizás nos ayudaría a pensar entre lo negativo y lo positivo, entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, nuestras decisiones siempre deben ser, si queremos ser bienaventurados, pues escoger lo positivo y rechazar lo negativo, abrazar la luz y olvidarnos de las tinieblas, seguir lo bueno y rechazar lo malo. Si te pones a pensar en este versículo 1, este hombre, este varón bienaventurado hizo 3 decisiones de no hacer. Leemos otra vez versículo 1.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Eso es lo primero que se ve aquí. Él no anduvo en consejos de malos. ¿Qué significa? No anda o no sigue el consejo de los malvados. Los malvados también aconsejan para mal, para pleito, para burlarse, para romper matrimonio, para dañar vidas. No podemos andar en esos consejos, y es lo primero que él hace. No voy a hacer eso. Lo segundo, dice ese Salmo 1:1, ni estuvo en camino de pecadores. En otras palabras, no se detiene en esa senda de los pecadores, no se detiene en ese camino de los pecadores. Y dice también, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se sienta con los burladores para cultivar su amistad y aprender de ellos a burlarse de los demás. Estas tres etapas, ¿verdad? Primero se asocia con los malos, andándose en sus malos consejos. Luego comparte el camino de los pecadores y después se une a los que blasfeman para aprender de ellos a cómo burlarse de los demás, a cómo criticarlos. Eso es un camino fatal. Los escarnecedores aman el sentarse y criticar al pueblo de Dios y las cosas de Dios y todas las cosas que hacen las personas. El bienaventurado no se sentará en esa silla. Es un camino que lleva a la muerte espiritual y a veces hasta la muerte física. Mejor, gente, es tratar a la gente con respeto, con cortesía, con amabilidad. Ahora miremos el segundo versículo, ese Salmo capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que ya vimos el primer versículo, en las tres cosas que él no quiso hacer, porque él quiere ser bienaventurado, y ahora él va a hacer esto, va a aceptar esto, va a abrazar esto. ¿Y qué es lo que dice ese versículo 2 otra vez? Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Primero pensemos en esa parte. En la ley de Jehová está su delicia. Este versículo se refiere al hombre que se aleja de las cosas malas, como ya hemos leído, y encuentra en la palabra de Dios su delicia. Tiene hambre, tiene sed de la palabra de Dios y la convierte en su alimento espiritual. Para este varón bienaventurado, la palabra de Dios es su plato más exquisito. Amado oyente, si le pregunto, ¿cuál es su plato más exquisito? Dependiendo de su origen, ¿verdad? Dependiendo de su país, usted me dirá, hermano Carlos, me encanta tal plato. Y solo de pensarlo, ¿verdad, amado oyente? Se le hace la boca agua de pensar en ese plato exquisito. Así es el bienaventurado con la palabra de Dios. Se nos hace la boca agua cuando pensamos en la palabra de Dios. La anhelamos, la queremos. En ella encontramos vida, en ella encontramos un guía. Es la autoridad de nuestras vidas. Pero también ese versículo 2 tiene una segunda parte. Lo voy a leer completo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra meditar no solamente la lee, sino que medita. La palabra meditar se refiere a reflexionar y pensar con detenimiento, con seriedad en la palabra de Dios. De esta manera, el hombre dichoso, afortunado, feliz, bendito, bienaventurado, podrá encontrar los tesoros escondidos que se encuentran en las Sagradas Escrituras y los puede poner en práctica para llevar gloria a Dios, ayudar a su familia, a su prójimo, a su vecindario, etcétera, etcétera. Vamos ahora al versículo 3, que es el último versículo de esta reflexión del Salmo
uno que le dije como título es Dos hombres, dos caminos, dos resultados. Y tenemos la continuación, si Dios permite, el miércoles que viene. Así que el versículo 3, Salmo 1:3. Este hombre que ha decidido, según el versículo 1, a no hacer 3 cosas malas, y en el versículo 2 a hacer 2 cosas buenas, pues ahora dice aquí el versículo 3 del Salmo 1, este hombre dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En este versículo, las corrientes de agua simbolizan la palabra de Dios, que ya vimos que es su plato exquisito, y medita en ella, pues estas corrientes de agua están corriendo por su mente, su corazón, por toda su vida, la cual le da vida, ¿verdad? Y dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo o he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios son vida, nos ayuda, nos nutre. De igual manera, amado oyente, como dice aquí otra vez, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. De igual manera, como un árbol junto al río, sus raíces se nutren del agua que absorbe para su crecimiento, y siempre su hoja está verde, no importando cuán fuerte esté el sol y cuán calurosa está la temperatura, siempre va a dar buen fruto, saludable y exquisito. Espiritualmente lo mismo ocurre con el bienaventurado, con el dichoso, con el feliz, que se alimenta con la palabra de Dios. Crece su vida espiritual de la forma correcta, puede gozarse de las bendiciones de Dios, pelear contra todo lo malo y así siempre elegir cosas buenas y dar fruto para la gloria de Dios. Y por último quiero dejarles saber que estos frutos espirituales son los que habla Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Podemos crecer en el amor de Dios, en el gozo de Dios, en la paz de Dios, en la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estimado oyente, el Salmo de la semana, Salmo capítulo 1, versículos de 1 al 3. Dos hombres, dos caminos, dos resultados. El próximo miércoles, si Dios permite, terminamos esta bella reflexión. Que el Señor le bendiga y le traiga paz a su vida. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Presentamos Proverbios que nos hacen pensar. Saludos, hermanos y amigos en Cristo que nos escuchan a través de esta su emisora Impacto 1490. Este es su hermano y amigo Pablo Peralta desde la Iglesia de Cristo en Orlando, Florida. Aquí estamos nuevamente para analizar el libro de Proverbios. El libro de Proverbios yo lo divido en 4 grupos de enseñanza, básicamente. Del capítulo 1 al capítulo 9, vemos un llamado a adquirir conocimiento, inteligencia,
y sobre todo sabiduría, guardando los mandamientos. Del capítulo 10 al capítulo 24 vamos a encontrar que estos proverbios constan de muchos dichos cortos acerca de la forma correcta e incorrecta de vivir. Del capítulo 25 al capítulo 29 encontramos que estos proverbios tratan mayormente sobre el liderazgo justo, el deber del pueblo de ayudar al pobre y el valor de la sabiduría en la vida diaria, podríamos decir la vida práctica. Del capítulo 30 al capítulo 31 vimos la semana pasada que cuenta con dos nuevos escritores, Agur y el rey Lemuel. Y estos dos escritores hablan y enseñan sobre que toda la palabra de Dios es pura. También tratan el tema maravilloso de la mujer virtuosa. Hoy vamos a hablar un poco sobre la primera parte, capítulo 1 al capítulo 9. Capítulo 1 al 9, estos proverbios contienen, ¿verdad?, un llamado a adquirir conocimiento, inteligencia y sabiduría sobre todo. ¿Cómo? Bueno, guardando los mandamientos. Es una invitación realmente en una forma poética para que este lector, que también por naturaleza es un lector poético, que le gusta la poesía, aprenda y procure adquirir la sabiduría, o más bien la verdadera sabiduría, y a buscar la fuente del conocimiento. El escritor también expone la naturaleza del conocimiento, del significado de la vida y de la ruta al éxito. Vamos a ver algunos versículos que tratan, ¿verdad?, sobre estos temas. Y fíjense que en el capítulo 1, en el verso 7, empieza diciendo: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es importante entender que ahí es donde empieza todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la inteligencia que usted quiera tener, tanto divina como en esta vida, empieza con Dios. Todo empieza con Dios. En el capítulo 2, el escritor nos habla, y si vemos el verso 1 al verso 2, dice: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Entonces el escritor está haciendo un llamado, ¿verdad?, a que inclinemos, a que nos preocupemos para darle oportunidad a que esa sabiduría entre en nuestros corazones. Si vemos el capítulo 3 y en su verso 13, dice allí: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Es una bienaventuranza, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que está hablando es que si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, somos bienaventurados cuando comenzamos a tener temor a nuestro Dios. Capítulo 8 es sumamente interesante porque es como si fuera la misma sabiduría que estuviera hablando como una personalidad, como una persona, dando enseñanzas y haciendo un clamor como si fuera una persona literal. Dice, verso 1: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Verso 2: en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh, hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Vamos a ir al verso 10 y verso 11.
recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Es un llamado que hace a entender que las riquezas de este mundo son perecederas, pero la sabiduría nos sirve para esta vida y para la próxima. Capítulo 9, ya concluyendo, dice en el verso 10, nuevamente repite: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces vemos, ¿verdad?, que aquí empieza todo. Si queremos ser sabios, si queremos ser inteligentes, si queremos tener conocimiento, debemos empezar por el temor a Jehová. Ahí es donde comienza todo. Gracias, hermanos y hermanas, amigos y amigas, por su atención. Volveremos el próximo miércoles a la misma hora para otra pincelada más de análisis del libro de Proverbios. Dios les bendiga. Y ahora, 5 minutos con la profecía bíblica. Hola, ¿qué tal? Les habla Juan Polanco, desde la Isla del Cordero, Puerto Rico. Y en esta sección sobre profecías, vengo a hablarle de más profecías bíblicas reveladas en las Escrituras. Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón, y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. ¿Qué tantos nombres tiene este libro de la genealogía? ¿Qué importancia tiene en la profecía bíblica? Una importancia trascendental. Dios cumple sus promesas a su tiempo. Y Dios le había prometido 2000 años antes de Cristo al patriarca Abraham, según Génesis 12:3, y cito: y serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. Y más adelante le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 22:18. Dios le había prometido a Abraham que un descendiente de su familia, de su linaje, iba a utilizar Dios, nuestro Padre, para bendecir a todas las naciones. ¿Y quién es ese descendiente de Abraham? ¿Quién es esa simiente de Abraham que iba a servir de bendición a todas las naciones? Dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16, que Cristo es la simiente de Abraham, cumpliendo su promesa que hizo cientos y cientos de años al patriarca Abraham. Luego también le dijo al rey David: yo levantaré después de ti aún de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Segunda de Samuel 7:12.
¿quién será ese hijo de David que vendría para sentarse en el trono, para ser el rey para siempre? A través de todo el Evangelio de Mateo se usa la frase hijo de David, hijo de David, hijo de David, vez tras vez, para referirse a Jesucristo. Así que Jesús, como descendiente de David, es el gobernante legítimo del pueblo de Dios. Jesús cumplió todas esas profecías dichas tantos y tantos años que esperaban los israelitas su cumplimiento. Y comenzando en Mateo capítulo 1, versículo 1, a Jesús se le llama Cristo, Mesías, ungido de Dios. Él es el escogido de Dios. Él fue ungido por Dios cuando Juan el Bautista lo bautizó. Y Dios desde el cielo habló y dijo: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd, a Él escúchenlo. Y Juan el Bautista dijo: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien tú veas que descienda el Espíritu Santo y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y Juan el Bautista dio testimonio cuando vio que el Espíritu Santo descendió del cielo como una paloma sobre Jesús. Y todos debemos obedecer al Rey Jesús. Todos debemos someternos a su señorío. Todos debemos ser miembros del reino eterno de Dios. Así Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas en el tiempo indicado, en el tiempo establecido por Él. Y Dios, su principal propósito para crear y preservar a Israel era para traer al Mesías al mundo, para traer al Señor Jesucristo al mundo y bendecirnos a nosotros aquí en el planeta Tierra. Y nosotros, si escuchamos y obedecemos al Rey Jesús, vamos a escapar de la ira venidera. Así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Adelante. Bien, gracias hermano Ángel. En esta parte queremos hablar de quizás el tema más importante de todo lo que hablamos. Es el tema de la Biblia, y no es de una cosa, sino de una persona: Jesucristo, nuestro Salvador. Cada semana queremos compartir algo sobre la vida de Jesús, sobre la persona de Jesús, para que cada uno de nosotros lleguemos a conocer mejor a Jesús según la Biblia. Hay muchas teorías, hay muchas ideas de quién es Jesús, quién era Jesús, pero queremos
presentar solamente lo que la Biblia nos enseña acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vimos la semana pasada que Jesús Cristo es tan grande que una sola palabra no es suficiente para describirlo. Y hoy queremos hablar de una palabra que lo describe, y es su nombre. Su nombre es Jesús. ¿Qué significa Jesús? Más adelante hablaremos de la palabra Cristo. Cristo en verdad no es su nombre, Cristo es su título, pero su nombre es Jesús. Cuando Jesús apareció después de su ascensión, pero apareció a Saulo en el camino a Damasco, y dice en Hechos 22:8, el libro de los Hechos, capítulo 22 y el versículo 8, dice, y respondí, esto es Saulo, ya su nombre cambiado a Pablo, explicando lo que pasó en ese camino, y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Jesús es Nazareno porque era de Nazaret, pero dijo que yo soy Jesús. La palabra Jesús, el nombre Jesús, se encuentra en la Nueva Biblia de las Américas, el Nuevo Testamento, 1237 veces. Con la combinación de Cristo en español, como se dice Jesucristo, se puede sumar a eso 138 veces. Pero Jesús es el mismo nombre de Josué del Antiguo Testamento. Y sencillamente significa Salvador. Si vamos a Mateo, capítulo 1, versículo 21, Mateo 1, 21, dice, y dará a luz un hijo, este es el ángel hablando a José, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le pondrás por nombre Jesús, Mateo 1:21, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y vemos a través del Nuevo Testamento, en todos los libros, de una forma u otra, se habla de Jesús, el Salvador. Y podemos ver en Hechos capítulo 4, Hechos 4, 11 y 12, dice que este Jesús es la piedra desechada por ustedes. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y así es que queremos seguir hablando de Jesús. Cada semana queremos concentrarnos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque sin Él estaríamos perdidos. La semana que viene seguiremos con este tema, y después de un pequeño break volveremos al tema original acerca de el tema de cada libro de la Biblia. Los hermanos de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Lawrence te invitan a participar a clases bíblicas a través de la internet en la plataforma de Zoom. Si estás interesado, puedes comunicarte con nosotros al número telefónico 351-209-5388. Repito, área 351-209-5388. Clases personalizadas a través de la plataforma de Zoom. Tenemos hermanos pues en disposición de ayudarte y a darte a conocer más sobre la palabra de Dios. Te invitamos a que participe. Dios les continúe bendiciendo. Proseguimos pues con el tema principal sobre la Biblia, David, por favor. Muy bien.
como hablamos al principio, queremos ver la Biblia desde el punto de vista como si fuera un helicóptero, volando por encima, para tener el contexto completo de la Biblia antes de entrar en más detalles. Y lo que vamos a decir, ejercicio, porque es un ejercicio leer cada libro y sacar, vamos a decir, el tema principal del libro y un versículo clave de cada libro. Este ejercicio es difícil porque hay tantos temas, hay tantos versículos buenos. Y yo estoy seguro de lo que vamos a presentar ahora. Cada uno que ha estudiado la Biblia tendrá quizás una opinión diferente, pero eso es bueno. Porque si cree que el tema de un libro es diferente de lo que presentamos aquí, quiere decir que está estudiando la Biblia. Qué bueno. Y si tiene un versículo diferente que para ti es el versículo clave de un libro, eso está bien también. Nuestra meta es estudiarlo y ver en términos generales de qué se trata cada libro. No vamos a hablar de nuestro versículo favorito o el versículo más llamativo o más popular, sino un versículo, cuando podamos, que encierra el tema principal de cada libro. El libro de Génesis, pues, es fácil, porque el mismo nombre Génesis tiene que ver con el principio, el origen, y podemos decir que el tema de Génesis es el origen de muchas cosas. Génesis es el primer libro. Recuerden que los primeros 5 forman los libros de la ley, y el versículo clave es el primer versículo en toda la Biblia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis viene siendo un libro importantísimo, porque abarca, como hablamos la semana pasada, 2.500 años de historia, más historia que el resto de la Biblia todo unido. Y contiene el comienzo de muchas cosas muy importantes. El mundo en sí, la creación, cada cosa que vemos en la creación, se ve el principio y cómo es que Dios creó el mundo en 6 días. Vemos también el comienzo de algo no tan bonito, que es el pecado, el primer pecado del hombre, y la consecuencia del pecado, el sufrimiento, cómo comenzó el sufrimiento, y la muerte, cómo llegó la muerte a un mundo tan bonito que Dios hizo. Pero junto con esto tenemos la gran esperanza. El plan de salvación también comienza desde Génesis 3:15 y sigue a través del libro de Génesis cuando Dios escoge a Abraham, un hombre de fe, para entonces comenzar la nación judía. O sea que Génesis, el origen de muchas cosas, nos lleva desde Adán por medio de Noé y luego sigue hasta los tiempos de Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos, terminando con la historia bonito de José. Y Éxodo sigue la historia con un faraón que no conocía a José, y donde el pueblo de Dios estaba en Egipto, comenzó a crecer, pero la historia de Éxodo también, el nombre del libro te lo dice, Éxodo, Génesis, comienzo, Éxodo, salida, la salida del pueblo de Egipto. El versículo clave sería Éxodo 20, versículo 2, que dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y si quiere leer la historia de las 10 plagas, cómo Israel salió de Egipto, cómo peregrinaron en el desierto, el monte Sinaí, y el libro termina con muchas leyes también que Dios les dio. Recuerden que esto es parte de los 5 libros de la ley. El libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, sigue con la ley y se concentra más en el trabajo de los sacerdotes. Levítico viene el nombre Levítico viene de la tribu de Leví, y dice en Levítico 20:26, Levítico 20:26, el versículo que hemos escogido como un versículo clave del libro: sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo.
y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Vemos cómo es que Dios, a través de la historia, va separando un pueblo para ser santo. Primeramente, separó a Noé como hombre santo con su familia para salvarlos cuando destruyó el mundo entero. Más adelante, un descendiente de Noé, Abraham, Dios, que vivió más o menos 500 años después, Dios lo separó como hombre santo, un hombre de fe, para que él entonces fuera el padre de la iglesia, de la iglesia también, pero comenzando con Israel, el pueblo de Dios en el antiguo pacto. Y vemos cómo es que Dios, de la familia de Abraham, que tuvo varios hijos, escogió un hijo especial, Isaac. De Isaac, Jacob, y de Jacob salieron las 12 tribus. De una tribu escogió una tribu especial, que era la tribu de Leví, y de Leví escogió una familia que era de Aarón, para que fueran sacerdotes, para que fueran santos para el Señor. Este concepto sigue en el Nuevo Testamento, donde Dios tiene un pueblo santo. No es que seamos perfectos en nosotros mismos, sino que Dios provee un plan de perfeccionarlos para que todos seamos santos, y bajo el nuevo pacto, todo cristiano es sacerdote, santo para el Señor. El libro de Números sigue la historia durante la peregrinación, y Números porque los primeros capítulos tienen un censo donde se cuenta el número de los judíos. Habían salido como 600,000 hombres de guerra, junto con sus esposas, sus hijos, y una gran multitud de personas que salieron con ellos, más o menos, quizás 2 millones de personas. Y nos habla de la peregrinación en el desierto, cómo caminaron en el desierto hasta llegar cerca de la tierra prometida. Y los versículos clave aquí en Números serían Números 9, 16 y 17. Números 9, 16 y 17. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día, la apariencia del fuego de noche, y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, hablando del tabernáculo, ¿verdad? Enseguida los israelitas partían, y en lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los israelitas. Y así es que Dios guió a ellos por el desierto. Claro, tuvieron que caminar en el desierto más tiempo por su pecado, por no aceptar cuando llegaron los espías para entrar en la tierra prometida, y fueron castigados caminando en el desierto 40 años. Deuteronomio, el último libro de esta porción del Antiguo Testamento, los libros de la ley, también el mismo nombre nos ayuda a entender de qué se trata el libro. Deuteronomio tiene que ver con segundo, deutero, la ley por segunda vez. La ley por segunda vez. Los 10 mandamientos se ve primeramente en Éxodo capítulo 20, por ejemplo. Se repiten en Deuteronomio. Moisés, antes de morir, como sabemos, no pudo entrar en la tierra prometida. Él, antes de morir, pues, repitió la ley y lo puso también por escrito. Y el versículo clave que sacamos, basado en lo que dijo Cristo acerca de la ley, porque Jesús dijo que cuando preguntaron cuál es el gran mandamiento de la ley, pues Jesús dijo y citó a Deuteronomio 6:5, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y Cristo dijo y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Y así que vemos que los primeros 5 libros de la Biblia contienen la historia desde la creación hasta la salida de Egipto, listos para entrar en la tierra prometida. Si Dios lo permite, la semana que viene seguiremos hablando del versículo clave y el tema de cada libro de la Biblia a grandes rasgos, y
comenzaremos la semana que viene con los libros de historia. Pues Dios le bendiga a todos. Gracias por participar con nosotros. Hermano Ángel. Sí, fue muy importante pues que se haya cumplido el cometido de estos 5 libros de la ley que hemos estudiado en el día de hoy. Y como usted dice, en la invitación está para que el próximo miércoles pues sigamos con los libros de la historia. Vamos a estar viendo estos libros solo para refrescarnos. Génesis, el origen de muchas cosas. Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Levítico, el trabajo de los sacerdotes. Números, el censo y la peregrinación en el desierto. Y Deuteronomio, la ley por segunda vez. Pues gracias David Helio por estar con nosotros en este día, por darnos esta información, este vuelo de helicóptero sobre la Biblia, y para ir conociendo pues desde arriba, antes de entrar en materia de lo que es y lo que se refiere cada uno de los libros. Señores, gracias por su atención. Tengan todos muy buenas tardes, que Dios pues le continúe bendiciendo, y será pues hasta el próximo miércoles cuando estemos una vez más con ustedes en Estudio de la Biblia. Dios pues les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Los hermanos de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Lawrence te invitan a participar a clases bíblicas a través de la internet en la plataforma de Zoom. Si estás interesado, puedes comunicarte con nosotros al número telefónico 351-209-5388. Repito, área 351-209-5388. Clases personalizadas a través de la plataforma de Zoom. Tenemos hermanos pues en disposición de ayudarte y a darte a conocer más sobre la palabra de Dios. Te invitamos a que participe. Dios les continúe bendiciendo.